Meche CH. Bendiciones, saludos, feliz noche. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Saludos. Nancy Durán, saludos. Mónica 3526, saludos. Feliz noche. Bendiciones a todo el pueblo del Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver si es posible que estemos acá un rato con ustedes. Nancy, saludos. ¿Cómo está? Ok, bueno, le voy saludando por acá la noche de hoy, lunes. Feliz inicio de semana para todos. En breves minutos estaremos dando inicio. Vamos a ministrar palabra de Dios. Así que esperemos en el Señor que usted sea paciente y pueda quedarse allí un ratico. Vamos a estar acá arriba un ratico. Bendito sea Dios. Así que bueno, feliz noche en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bendiciones a toda la gente que va pasando, los que van pasando por allí casual o accidentalmente. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en breve estaremos nosotros iniciando nuestra parte la noche de hoy. Estaremos ministrando una poderosa palabra. Así que esperemos en Dios que usted pueda quedarse allí. Si está en su voluntad quedarse allí, puede estar allí conmigo. Mientras se nos une la gente que tiene la responsabilidad de estar acá. Fanny Hernández, bendiciones, saludos. Quiero saludar antes de comenzar a la gente de acá de la ciudad de Caracas. Bendiciones a la gente de la ciudad de Caracas, la gente que está acá en la parte del estado Miranda, Venezuela, Petare, la gente de Petare, bendiciones. Quiero enviar especiales saludos a la gente de Guárico, la ciudad de Sarasa, estado Guárico, bendiciones. Que el Señor bendiga a todo el pueblo venezolano la noche de hoy. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Saludamos a las naciones, la gente de Colombia, la gente de Chile, la gente de Argentina. Siempre hay gente que nos está saludando, que nos está escribiendo. Y para nosotros es de sumo gozo poder recibir saludos de diferentes partes. Así que bueno, Rivas, Jorge Luis, saludos mi hermano, bendiciones, feliz noche. Estaré la noche de hoy ministrando un tema que tiene que ver con lo que es la sanidad mental, disciplinando la mente. Ese es el tema que estaremos tocando la noche de hoy. Así que bueno, esperemos en Dios que esto le pueda bendecir de la cabeza a los pies. Si no me conoce, soy el pastor Anoce, soy el pastor. Las puertas de nuestro ministerio están abiertas para usted, para su casa, para su familia. Gloria al Señor para siempre. El día de ayer estuve recordando un acontecimiento, algo que sucedió
porque estos temas tienen mucho que ver con algo que comentaba ayer, algo que aconteció en una iglesia con un hermanito que había sido pastor. Él había entrado en una relación. Jack, saludos. No puedo, Cristina. Él había entrado en una relación con una muchacha. Y amén, Jack, saludos. ¿Desde dónde me saludas, Jack? Y ellos duraron un tiempo. Ese varón, que era un conocido, duró varios meses de noviazgo con una joven. Y un día, por motivos que yo desconozco, la joven decidió separarse de él. Ok, saludos especiales, mi hermano. Que el Señor te bendiga y que el Señor esté contigo en todo, mi hermano. Dios contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Y bueno, la joven, la muchacha lo dejó. La muchacha decidió romper la relación. Y ese varón, él vivía en la iglesia, en la congregación. Él dormía ahí, comía ahí, él vivía en la congregación. Y delante de los ojos de todos nosotros, parecía una persona normal. Y un día, cuando los hermanos abrieron la congregación, encontraron con que el hombre se había quitado la vida. Se tomó una cosa aquí que llaman 3 pasitos aquí en Venezuela, y lo encontraron tieso en el salón de la congregación. Y entonces yo comencé a preguntarme, porque hay gente que está bien vestida pero que tienen problemas mentales. Y ese hermano del que le estoy hablando, aunque aparentemente por fuera era una persona normal, la acción que él cometió fue totalmente contraria al punto de vista que nosotros teníamos acerca de él. Lo encontraron tieso en el salón de la iglesia. Saludos, Yeshua. Sí, la humanidad es compleja. Y eso fue hace como 20 años. Imagínese usted, y a mí me quedó como la interrogante sin respuesta de qué era lo que estaba pasando por la mente de esta persona. ¿Qué era lo que estaba pasando por la mente de esta persona? Porque él era una persona que a simple vista, bueno, yo podría decir que era una persona normal. Pero no todo lo que se ve normal es normal, señores. No todo lo que se ve normal es normal. Hay gente que verdaderamente está desquiciada, señores. Hay gente que mentalmente está enferma. Y es una realidad que nosotros no podemos tapar con un dedo. Es una realidad. Es una realidad. Y por eso nosotros siempre procuramos filtrar a la gente a la cual nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida. Porque posiblemente al abrir la puerta de nuestra vida, si nosotros no hemos filtrado la vida de esa persona,
posiblemente nosotros podamos convertirnos en víctimas y recibir un gran daño, porque no todo lo que se ve sano está sano, señores. Alguien dijo que cara vemos, pero corazones no sabemos. Solamente Dios es el que escudriña la mente y el corazón, pero está escrito que por sus frutos los conoceréis. Y obviamente una persona emocionalmente sana y mentalmente sana, una persona emocionalmente sana y mentalmente sana, porque hay gente que no está sana a nivel de mente, hay gente que no está sana. Y yo hablo de esto porque, amén, cabrita Yolis. Y yo hablo de esto porque yo soy pastor y generalmente Dios me ha dado una gracia para lidiar con este tipo de personas. Yo he tenido personas en la congregación con grados muy altos de esquizofrenia. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Que aunque cargan una Biblia, a nivel mental son personas que están enfermas. Y fíjese lo poderoso que es esto. Yo soy un fiel creyente de que la palabra de Dios puede sanarlo todo. La palabra de Dios es poderosa, señores. La palabra de Jesús liberó al endemoniado gadareno, que no solamente estaba endemoniado, sino que a nivel mental estaba... el hombre de Gadara no solamente estaba poseído, estaba en desequilibrio mental y emocional. Pero yo soy un fiel creyente de que la palabra de Dios puede restaurarlo todo. La palabra de Dios puede restaurar la mente. La palabra de Dios puede reparar neuronas dañadas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede recrear el músculo cerebral. La palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que la palabra del Señor es como medicina para los huesos que están abatidos. Por la palabra del Señor fue que cada hueso se juntó con su hueso. A causa de la palabra del Eterno, a esos huesos le vino carne, le vinieron tendones, le vinieron músculos. Porque la palabra de Dios tiene poder, señores. La palabra de Dios tiene poder. Quiere decir que la palabra de Dios juega un papel fundamental, sobre todo en la vida de alguien. Lo vemos evidenciado en la vida del endemoniado gadareno. La Biblia dice que vivía entre sepulcros y andaba desnudo. Y por los días la Biblia dice que la gente le escuchaba dar grandes voces. Pero cuando Jesús fue al encuentro del hombre que estaba desquiciado y endemoniado, con una sola palabra, y si hay algo por lo que yo oro, es para que Dios liberte a todos los lunáticos, los dementes y a todos los esquizofrénicos de esta ciudad. Yo recuerdo que aquí hubo un caso que tratamos hace algunos años atrás de un joven. Recuerdo que en esos días yo estaba bajando a la ciudad de Guatire. Tenía como 30, 40 personas que se reunían ahí a escuchar la palabra del Señor.
Y entre esas personas que comenzaron a llegar allí llegó un joven que había caído en un estado de demencia. Por eso considero que el predicador tiene que ser estrictamente bíblico, porque la palabra de Dios es la única. El endemoniado gadareno vino a acabar juicio cuando la palabra de Dios salió de la boca de Jesús. Los espíritus de demencia y de locura que habían tomado su vida, ese día salieron de él y lo encontraron vestido, sentado y en cabal juicio. Y recuerdo que cuando ese joven llegó a la iglesia, a nosotros nos habían contado que lo habían desahuciado de las iglesias. Todos los pastores de esa parte de la ciudad de Guatire le habían cerrado las puertas. Y cuando él llegó a nuestra iglesia, nosotros comenzamos a orar. Y duramos aproximadamente 4, 5, 6 meses orando hasta que el hombre vino a acabar el juicio. Y Dios lo restauró, Dios lo sanó a nivel mental. Se reía solo, hablaba con las paredes, hasta que llegó la palabra de Dios. Por eso hay un principio, sobre todo en esta hora, donde las redes sociales están jugando un papel fundamental. Yo no sé si usted ha notado, no sé, pero este tiempo que nos ha tocado vivir, hay gente más desquiciada a nivel mental que hacen 30, que hacen 40, que hacen 50 años atrás. Porque Satanás ha estado haciendo una obra. Y por eso el peligro de que nuestra mente, porque nuestras acciones están controladas por nuestros pensamientos. Nuestras acciones, nuestros pensamientos determinan en nuestras acciones. Y por eso es que hay personas que aunque portan una Biblia debajo del brazo, tienen una Biblia debajo del brazo y son habituales congregantes, tienen un espíritu de suicidio en su vida. Y se lo estoy diciendo porque a nosotros en una oportunidad vino la esposa de un pastor y ella nos confesó que ella quería quitársela. Aunque ella era esposa de pastor y adoraba en la congregación, bendito sea el Señor Jesús, ella se quería quitarla. Ella quería colocarse una soga. Bendito sea Dios, porque aunque ella cantaba y era esposa de pastor, bendito sea Dios por siempre, le abrió a su vida un espíritu depresivo. Y ese espíritu comenzó a controlar su mente. Bendito sea Dios por siempre. Bendito sea Dios por siempre. Por eso consideramos, y considero usted también, que la meditación de la palabra de Dios, yo sé que lea la Biblia, pero no solamente la Biblia tiene que ser leída, la Biblia tiene que ser meditada. La Biblia no solamente tiene que ser leída, nosotros tenemos que meditar en ella. Lo dice
el libro de Josué capítulo 1, verso 8. ¿Usted sabe por qué la gente cargan una Biblia debajo del brazo, pero sus acciones son de gente inconversa? Ellos todavía en su mente son enemigos de Dios. Por eso Pablo habla, y cuando Pablo habla algo muy poderoso. El culto no es lo que celebramos en el templo. Pablo habla del que celebramos en el templo. Pablo habla del que celebramos en el templo. Pablo habla del... Bueno, se parece que se cayó el like, no sé. Ahí veo que está el pastor Jordan, creo. Que alguien me escriba para ver si está corriendo el video o está pegado todavía. Para que alguien me escriba allí. En el nombre de Jesús. Vamos a tener que salir un momento. Ok, el pastor me dice que ya está bien. Pastor, saludos. Ok. No sé, lo que pasa es que el clima acá en Mariche está fuerte ahorita. Ok, está corriendo. Me dice Sorángela, saludos, Sorángela, bendiciones. Veo que está Mary por allí también. Ok. Entonces, Pablo habla del culto de la mente. El culto no es lo que usted ofrece en el salón. Pablo habla del culto racional. Pablo habla del culto racional. Pablo dice en Romanos capítulo 12, y escuche que esto es interesante, que le va a ayudar. Les recuerdo que nuestras acciones son la consecuencia de nuestros pensamientos. Nuestras acciones son la consecuencia de nuestros pensamientos. Nuestras decisiones son la consecuencia de nuestros pensamientos. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea Dios. Y en el verso 1 dice, escucha que es interesante y que le va a ayudar. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto, repito, el culto no es lo que usted ofrece en el salón. El culto es... Pablo habla del culto. Pablo está hablando de una mente que ha sido conformada, porque muchos, aunque tienen una Biblia, en su mente siguen siendo enemigos de Dios. Bendito sea Dios por siempre. Entonces Pablo, escucha lo interesante que es esto. Escuche lo interesante que es esto. Y escuche lo poderoso que es esto. La razón por la cual muchos no tienen control sobre sus acciones. Hay gente que no tiene control sobre sus acciones. Hay gente que puede salir de un culto y al rato matar a alguien. Hay gente que puede salir de un culto y al rato están bebiendo licor.
Hay personas que pueden salir de un culto y al rato agarrarse a golpes con alguien. Alguien que puede salir del culto y al rato le están pegando a la esposa. Hay alguien que puede salir del culto y al rato se está agarrando a golpe con alguien. Hay gente que no tiene control sobre sus acciones, aunque tienen una Biblia debajo del brazo. Nuestras acciones están regidas por nuestros pensamientos. Bendito sea Dios por siempre. Entonces la razón es, lo enseña Pablo y lo enseña la Escritura, es porque no han disciplinado sus pensamientos. ¿Y usted sabe por qué no tienen el control de sus pensamientos? Porque el enemigo, por medio del mundo, la carne, las heridas del pasado, han puesto fortalezas y ataduras en su mente. El campo de batalla del enemigo es la mente. Entonces, durante Satanás ha bombardeado nuestra mente con tentaciones, con temores, con negativismo, con dudas, con inmoralidades y juicios. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí sabe cómo poner mentiras en nuestra mente y hacernos creer que son pensamientos nuestros. Por eso nosotros como pueblo de Dios, yo por ejemplo, yo me cuido mucho de lo que veo y de lo que oigo. Porque entiendo que las tinieblas a través de los medios, pueden llegar a ejercer control sobre mi vida. Si yo no tengo una mente disciplinada, si yo no tengo una mente bíblica, si yo no tengo una mente renovada, porque entiendo que nací de nuevo, pero hubo una parte de mí que no nació de nuevo. Y por eso es que, aunque yo nací de nuevo, en muchas ocasiones he tenido malos pensamientos, porque la mente, Jesús lo enseña en Mateo capítulo 15, que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos rigen y gobiernan una mente que no ha sido disciplinada. Por eso es que hay personas que, aunque se le han expulsado los demonios, se siguen comportando como si estuviesen endemoniados. Bendito sea Dios por siempre, porque la mente está habituada, porque son los pensamientos lo que rigen nuestro comportamiento. Ayer alguien me dijo, fulana necesita liberación, y yo le dije, no, fulana necesita liberación. Fulana necesita es ser disciplinada. Porque cuando los demonios salen de la vida del endemoniado, el endemoniado tiene que cambiar hábitos. Entonces, alguien pudo haber recibido la liberación, pero puede que ese alguien se siga comportando como si estuviese endemoniado, porque estaba habituado a estar bajo posesión. Bendito sea Dios para siempre. Son dos cosas muy diferentes y son dos procesos muy diferentes, los cuales muchas veces los pastores no entienden.
Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, esto fue lo que Satanás hizo con David, y escuche que esto es poderoso y es profundo y le va a ayudar. Primero de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice, el diablo había incitado a David, lo indujo a hacer un censo, Y Juan capítulo 3, el verso 2 dice que el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. Y en Hechos capítulo 5, verso 3 dice, Pedro a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Porque nuestro comportamiento lo rigen nuestros pensamientos, señores. Nuestro comportamiento lo rige nuestros pensamientos. No tenemos control de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque hay gente que han cometido locuras. Porque hay gente que se han tirado de un edificio. Porque hay gente que se han tomado algún químico y han atentado contra su vida. Porque no tienen control. Disciplinar la mente es esencial para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. Bendito sea Jesús por siempre, a su nombre sea la gloria. El pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente pasa de ser una influencia a una obsesión, hasta que finalmente termina controlándonos, convirtiéndose en una atadura. Satanás sabe que si puede hacernos creer una mentira, podrá tener control sobre nuestra vida. Amado, considere que durante toda su vida, durante todo el durante todo el trayecto de nuestra vida, antes de nosotros conocer al Señor, Satanás estuvo colocando mentiras en nuestra mente. Mentiras, negativismo, complejos, gente que viva complejada, gente que es negativa, gente que está llena de duda, gente que todos son pensamientos llenos de inmoralidad, gente que tiene un espíritu de juicio, gente que vive bajo pensamientos de temor constante. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Gloria al Señor. Nuestras acciones, considere que nuestras acciones, lo voy a repetir, nuestras acciones son la consecuencia de los pensamientos que rigen nuestra mente. Gloria al Señor. Entonces, es importante el proceso de meditación de la palabra. No solamente memorizar la palabra, sino meditar en la palabra. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra. Por eso Pablo dice que debemos ser llenos del conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 39, que debemos escudriñar las sagradas escrituras. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces la meditación juega un papel fundamental. Gloria al Señor para siempre. La meditación de la palabra juega un papel fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora
en abundancia en ustedes, en nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, una mente regenerada, una mente que ha sido estrictamente disciplinada en las Escrituras, actuará dicho creyente de la manera en la cual actuaría Jesús. Porque nuestras acciones están determinadas por nuestros pensamientos. Porque el hombre se convierte en lo que piensa, señores. El hombre se convierte en lo que piensa. El hombre se convierte en lo que piensa. Por eso es que hay gente que aunque cargan una Biblia, están llenos de juicio, están llenos de negativismo. Su comportamiento no se ajusta al de un verdadero hijo de Dios, porque nuestras acciones están determinadas por lo que hay en nuestra mente. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces Pablo dice, porque es una realidad que yo sé que algunos pastores hemos enfrentado, la liberación no es suficiente. La liberación solamente es, yo creo que todos los pastores hemos tenido esta experiencia. Hay personas que no es que tienen demonios, es que son conductas. Son conductas que fueron aprendidas. ¿Y cómo usted reprende en ese caso? Son malos hábitos que siguen estando en nosotros. ¿Cómo usted reprende eso? Por eso el creyente tiene que ser disciplinado a la Escritura. Hay que disciplinar la mente, señores. Hay que disciplinar la mente. Hay que disciplinar la mente. Lo enseña Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces él recomienda que debemos renunciar audiblemente a cada pensamiento que sea contrario con lo que Dios dice en su palabra. La gente está gobernada por pensamientos que son contrarios. Cuando Pablo, por ejemplo, Pablo dice que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Allí lo que literalmente está diciendo es los que andan según los designios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Entonces él recomienda, y esto es una palabra poderosa, él recomienda que debemos renunciar audiblemente a cada pensamiento que sea contrario con lo que Dios dice en su palabra, y así quitarle el derecho que tiene Satanás sobre nuestra vida. Satanás es el padre de toda mentira, y para poder tener control o influencia sobre nosotros, ha asignado demonios que nos engañan poniendo esos pensamientos en nuestra mente. Pensamientos que con el tiempo se convierten en fortalezas. Es necesario renunciar a esos demonios y a esas fortalezas y en el nombre de Jesús echarlos fuera. Esa es nuestra responsabilidad.
Esa es nuestra responsabilidad, pero muchas veces nos estamos conformando yo a veces veo que la gente, y ha sido algo que hemos visto, ha sido algo que la experiencia nos ha permitido ver. No todo lo que se ve bien por fuera está bien por dentro, señores. A veces pensamos que porque alguien se puso una falda ya todo está bien. A veces pensamos que porque alguien externamente cambió, en apariencia externa, pensamos que esa persona está bien. Pero la experiencia nos ha hecho saber que el creyente tiene que ser disciplinado, tiene que haber un cambio de hábito. Y el cambio de hábito es imposible si el creyente no está siendo disciplinado en las Escrituras, señores. Gloria al Señor para siempre. Mira, y tenemos tantos predicadores que sus mensajes no tienen nada que ver con la Escritura. Solamente la verdad nos hará libres, dijo el Señor Jesús. Solamente la verdad nos hará libres. Solamente la verdad nos hará libres. Solamente la verdad nos hará libres. Entonces necesitamos, sé que esto es algo que ya quizás usted ha escuchado, necesitamos, hay una ley que es la ley del reemplazamiento. Entonces, escuche que es tremendo, cuando Satanás puso el siguiente pensamiento en la mente de Jesús, porque estamos bajo un bombardeo diario, todos los días hay pensamientos negativos que nosotros, otros días hay momentos de duda que nos invaden, todos los días hay tentaciones que vienen. Todos los días hay mensajes subliminales que Satanás trata de implantar en nuestra mente. Escuche lo que dijo Satanás a Jesús. Di a esta piedra que se convierta en pan. Pero el Señor rechazó ese pensamiento. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para reemplazar todos los pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de depresión, para reemplazar todos esos pensamientos por la verdad de Dios, debemos proclamar lo que Dios quiere. Usted debe proclamar la voluntad de Dios. Por eso es que las conversaciones de los creyentes son conversaciones de incredulidad. Porque la gente, aunque cargan una Biblia, no cree. La gente no cree. La gente está invadida por la duda. Porque no han disciplinado su mente. Él dice que muy probablemente es todo lo contrario a lo que generalmente pensamos. Lo que Dios dice es todo lo contrario a lo que generalmente nosotros proclamamos en nuestras casas. Lo que Dios dice generalmente es todo lo contrario a lo que gobierna nuestras vidas a diario. Estamos llenos de negativismo. Estamos en el servicio supuestamente prestando una administración al Eterno, pero en nuestra mente
en nuestra mente seguimos siendo enemigos. Entonces, esa es la razón por la cual generalmente la gente no vive como Dios dice. La gente toma decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La gente no tiene control sobre la gente vive descomedidamente. Entonces, él dice, a medida que leamos la Biblia, el Señor nos va a dar versículos que vamos a poder confesar de manera específica sobre esas mentiras que he creído. Solamente lo que confesar es todo lo contrario a lo que somos o hacemos. La palabra de Dios es todo lo contrario a lo que somos muchas veces y a lo que hacemos. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, el enemigo nos va a hacer creer que estamos diciendo mentiras. Cuando comencemos a proclamar la palabra de Dios, el enemigo nos hará creer que lo que estamos confesando son mentiras. Pero debemos recordar que lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Por eso nos escandalizamos cuando creyentes, por ejemplo, ayer que andaba con la pastora Rina, estábamos en el centro de Petare y había un hermano que venía escuchando la alabanza esa que dice, Él es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Y cuando el hombre nos vio, el hombre cambió totalmente de actitud y nos habló feo, nos habló golpeado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que supuestamente viene a adorar, cómo es posible que alguien que supuestamente viene del servicio ejerza ese tipo de comportamiento en contra de personas que él considera que son sus hermanos? Nuestro comportamiento está determinado por nuestros pensamientos. Bendito sea Dios. Nuestro comportamiento no está determinado por lo que escuchamos del sermón en la iglesia que dio el pastor. Porque generalmente después de escuchar el sermón, nosotros seguimos haciendo y seguimos hablando y seguimos pensando totalmente contrario al sermón que el pastor dio el día domingo. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios. Porque aunque lo escuchamos, no lo aplicamos, señores. La palabra de Dios tiene que disciplinar nuestra vida. Entonces debemos recordar que lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos, y para poder cambiar nuestras acciones, no es que la gente tiene demonios, es que la mente tiene, la pastora Rina dice que hay que disciplinar el corazón con la palabra e himnos de alabanzas a Dios. Para poder cambiar nuestras acciones, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Confesando lo que Dios dice que somos. Nosotros necesitamos comenzar a confesar lo que Dios dice. Necesitamos comenzar a disciplinar nuestra vida, señores, para que nuestras acciones puedan ser consecuentes con lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, dice él,
Si yo amo a mi esposa es porque por alguna razón mis pensamientos me han hecho creer. Perdón, si yo no amo a mi esposa es porque por alguna razón mis sentimientos me han hecho creer que no la amo o mis pensamientos me lo han hecho sentir. Pero la verdad es que sí la amo. De no ser así, no me hubiera casado con ella. Así que después de haber renunciado a ese pensamiento, tengo que comenzar a proclamar que la amo, aunque no lo sienta ni lo demuestre. Con el tiempo, esa confesión cambiará mi forma de pensar y ese pensamiento restaurará mis sentimientos y mis acciones. Por eso dice Romanos capítulo 4, verso 17, que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si nuestro pensamiento es no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, nuestra confesión a partir de hoy debe ser sí lo voy a lograr y sí puedo. Nosotros necesitamos disciplinar nuestra mente. Necesitamos disciplinar nuestra mente. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Y ese pensamiento que declaró el apóstol Pablo en carta a los Filipenses era un pensamiento totalmente contrario a la circunstancia en la cual el apóstol Pablo se encontraba en ese momento. Entonces lo mismo debemos hacer con todos los pensamientos errados que gobiernan nuestra mente. Debemos reemplazar nuestros pensamientos, señores. Necesitamos reemplazar nuestros pensamientos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es necesidad que nosotros, es una prioridad que nosotros aprendamos a pensar como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa bíblicamente, señores. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios plasmados en ese libro. Dios piensa, Dios opera, Dios actúa bíblicamente, señores. Por eso Pablo dice por allá en Primera de Corintios, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no podemos decir que tenemos la mente de Cristo si estamos vacíos de la palabra. No podemos decir que tenemos la mente de Cristo cuando nuestra conducta es totalmente contraria a la que manifestó Cristo. No podemos decir que tenemos la mente de Cristo, bendito sea Dios para siempre, cuando nuestras acciones son totalmente contrarias a las acciones de Cristo. Gloria al Señor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Son nuestros pensamientos los que determinarán en nuestro comportamiento. Podemos tener apariencia externa de ser cristianos, pero el fruto, a final de jornada, el fruto dirá lo que realmente somos, porque a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Gloria al Señor. Dios escudriña la mente y el corazón. Todos los días nuestra mente necesita ser disciplinada. Todos los días nuestra mente necesita ser disciplinada. Necesitamos aprender a pensar como Dios piensa. Y para hacer esto hay que poner en nuestra mente todos los días en nuestra mente
hay que colocar una palabra. Todos los días en la mente hay que colocar una palabra. Una mente desocupada es un terreno que va a ser cultivado por los demonios. Una mente que está vacía de la Escritura. Una mente que está vacía de lo que Dios habla. Una mente que está vacía del conocimiento de la palabra. Será un campo en el cual Satanás va a colocar pensamientos contrarios a la verdad de la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos analizar lo que estamos pensando. Nosotros tenemos que filtrar nuestros pensamientos, amados. Nosotros necesitamos filtrar nuestros pensamientos, necesitamos analizar nuestros pensamientos, necesitamos colocar nuestros pensamientos sobre la balanza de las Escrituras. Por eso Pablo lo dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Un pensamiento puede que sea bueno, pero no necesariamente sea la voluntad de Dios. Porque en muchos de nuestros pensamientos, Satanás se ha filtrado, se ha infiltrado y está incidiendo en muchos de los pensamientos de algunos que dicen que son hijos de Dios. Entonces, solo así identificamos los dardos de Satanás. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios y dice que nos coloquemos el yelmo de la salvación, tiene que ver con los designios, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con el campo de nuestra mente, tiene que ver con influencias. Bendito sea Dios para siempre. El yelmo va en la cabeza, señores. El yelmo de la salvación. Pablo dice, tomen el escudo de la fe con el cual van a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea gloria. Entonces solo así identificamos los dardos de Satanás, que además de hacernos creer sus mentiras, llenan nuestra mente con preocupaciones, con ansiedades, con dudas, con confusiones, con vicios, con el propósito de mantener nuestra mente ocupada para que no seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, muchas veces, escuche que esto es importante. De las siguientes actitudes mentales, ¿con cuál usted se identificaría? Una mente que se distrae con facilidad, una mente indecisa, de doble parecer y confusa, una mente dudosa, negativa, incrédula y muy racional, una mente ansiosa y preocupada o una mente que no descansa, una mente suspicaz y crítica o una mente pasiva. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Por esa razón, todos los días, como parte del proceso de renovación, debemos cubrir nuestra mente con la sangre de Jesús y creer que tenemos la mente de Cristo, una mente enfocada, una mente clara, una mente que cree, una mente que descansa, una mente que piensa lo bueno de los demás y una mente que medita en la palabra.
Por eso dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, bueno, mis amados, quiero dejarle este pensamiento bíblico la noche de hoy. Por eso es importante, yo siempre lo digo a la gente que yo pastoreo. Nuestra vida, el roce con la palabra tiene que ser de todos los días. Todos los días necesitamos ser filtrados por la Biblia. Todos los días necesitamos bañarnos y cubrirnos con la palabra. Nosotros no podemos ignorar lo que Dios tiene que decirnos. Todos los días hay una porción, todos los días hay algo que Dios quiere decirnos. Tenemos que cubrirnos con la palabra, señores, con la palabra, con la palabra. Por eso la tentación, mis amados, ya vamos a ir saliendo del live. La tentación, que es ni más ni menos que una película que nos imaginamos de algo que nos gustaría hacer. Esta película se inicia en la mente y si no se detiene a tiempo puede convertirse en una realidad. Aunque la tentación no es pecado, la tentación inicia algo en nuestra vida que es difícil de detener. Santiago capítulo 1, verso 14 dice: cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz muerte. Por eso Jesús enseña que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús dice, ya pecó, porque si al mirar a una mujer nos imaginamos una película, esa historia mental nos va a llevar a cometer el pecado. Por eso el pecado no es algo que de repente sucede. No caemos en pecado. El pecado es algo que maquinamos mentalmente. El momento en el cual somos tentados, debemos de manera inmediata llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si permitimos que la tentación permanezca en nuestra mente, que hay gente que se está entreteniendo con la tentación. Hay gente que se está entreteniendo con los malos pensamientos. Hay gente entretenida en su mente. Hay gente seducida en su mente. Bendito sea Dios. Dayana, bendiciones, saludos, mi hermana. Entonces, porque si permitimos que la tentación permanezca en nuestra mente, se provoca una reacción emocional muy difícil de controlar, que trae como consecuencia una acción o un comportamiento. La mayoría de los hombres que han caído en pecado de adulterio, de fornicación, es porque se han entretenido, señores. En su mente se han entretenido. El pecado es la consecuencia de ceder a la tentación. Si esa acción o pecado se repite durante 40 días, se convierte en un hábito o en una costumbre. Por eso es que hay comportamientos que en este tiempo, aún en la vida de muchos que se hacen llamar hijos de Dios, hay comportamientos que se han normalizado y son comportamientos
antibíblicos, son comportamientos que no se ajustan a un comportamiento bíblico, a un comportamiento escritural, pero son comportamientos que se han normalizado. Eso se convierte en un hábito, en una costumbre. Bendito sea Dios, ¿cómo comprendemos eso? Mi estimado hermano, hay gente que no tienen demonios, pero se comportan como si lo estuviesen, pero no están. Bendito sea Dios para siempre. El comportamiento es el resultado, señores, el comportamiento es el resultado del pensamiento. Entonces, si se ejerce esa costumbre por suficiente tiempo, se establece una fortaleza o una atadura. Cuando una fortaleza está arraigada en nuestra mente, perdemos la habilidad de decidir. Cuando una fortaleza está arraigada en nuestra mente, perdemos la capacidad de decidir. Estamos bajo dominio. Por eso Jesús dice que si alguno es vencido por algún otro, es esclavo de aquel que le venció. Entonces escuche que es profundo, nos convertimos en personas atadas a un tipo de comportamiento. Muchas veces expulsamos demonios de gente y creemos que la expulsión de demonios es el fin del ciclo de la liberación. No, la parte de echar fuera demonios en el ciclo de la liberación es la parte fácil. Esa es la parte fácil. ¿Usted sabe cuál es la parte difícil? Que la persona cambie de conducta. Que la persona cambie de comportamiento es la parte difícil. Echar fuera demonios es fácil. Esa es la parte fácil del proceso. Entonces hay gente que necesita sanarse mentalmente. Hay gente que necesita sanarse mentalmente. Por eso, ¿qué pensamientos tienes acerca de ti? ¿Qué pensamientos tienes acerca de tu papá, de tu mamá? ¿Qué pensamientos tienes acerca de tus hijos? ¿Qué pensamientos tienes acerca de otros? Generalmente lo que nuestra boca habla tiene que ver con lo que hay en nuestra mente. Por eso, póngase en la balanza y dése cuenta que lo que generalmente estamos declarando no es la palabra de Dios. Lo que generalmente estamos declarando son mentiras. Lo que generalmente estamos declarando son temores. Lo que generalmente estamos declarando son fobias. Lo que generalmente estamos confesando y estamos declarando son incredulidades. Son pensamientos arraigados. Bendito sea Dios para siempre. Considere que nuestra conducta está determinada por lo que hay en nuestra mente. Entonces, una clave allí para mantener la liberación, aunque no es el tema, para que los demonios no puedan entrar, hay que cambiar de conducta. Pero no cambiaremos de conducta si no cambiamos de arriba, señores. Porque nuestra vida está regida por lo que hay aquí, por lo que hay en la mente. No el cerebro, no estoy hablando del cerebro. Estoy hablando de la mente. La mente es una de las tres dimensiones del alma. La mente es una de las tres dimensiones del alma. El alma posee mente, posee voluntad
y posee emociones, la mente. Y la mente tiene consciente, tiene inconsciente y tiene subconsciente. Y muchas veces en la parte más baja de nuestra mente, en el inconsciente, en lo más profundo de la mente, hay pensamientos arraigados. Y por eso necesitamos sanarnos, porque el cambio no comienza de afuera. Yo nací en una iglesia donde le ponían una falda a la gente y ya pensaban que la persona estaba bien. Bendito sea Dios. Y no estoy hablando en contra de falda o de pantalón. Ese no es mi mensaje. Pero que usted se ponga una falda, una corbata, no determina. Lo que determina es su conducta, nuestra conducta. Porque la Biblia habla que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todo tiene que ver con nuestra línea de pensamiento. Así que bueno, mis hermanos, les bendigo a todos. Espero que esta palabra pueda ser de provecho. Saludos a Miguel que está allí, a Jenny que creo que también está allí. Jenny, bendiciones. Miguel, bendiciones. Dayana, bendiciones. Dayana, bendiciones. ¿De dónde me estás hablando, Dayana? Luz, Morela, Ligia, bendiciones. Isla Ismael, bendiciones. El pastor Tavia, de bendiciones. Cabrita, bendiciones. Diana Carolina Torres, bendiciones. Apóstol Argenis Villarroel, bendiciones. Doctor, bendiciones. Toda la gente allí, que es la gente que se ha detenido, que han estado escuchando, bendiciones. Samuel, bendiciones. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas. Creo que estuvo el hermano Julio César, evangelista José, bendiciones. Hermano Alci, bendiciones. Lady Reino, Mary Medina, bendiciones. El día de mañana, Dios mediante, estaremos por acá. Seguiremos ministrando. Dios mediante, temas de vital importancia, señores. Temas de vital importancia. Hay que disciplinar la mente. Hay que disciplinar la mente. Jorge Luis, bendiciones. Ya vamos de salida. Gracias al Señor. Gracias al Señor por sus vidas. Ahí está Jenny. Amén, pastor. Saludos. Gracias a Dios por la corrección. Y aceptar la condición que estamos es importante. Amén. Prestemos nuestra mente a la palabra del Señor. Prestemos nuestra mente a la palabra del Señor. Wilfredo Sánchez, bendiciones, saludos. Feliz noche para todos. Pero amén. Amén, Jenny, amén. Amén, amén. Extrañamos ayer, mi hermana. Le extrañamos ayer verdaderamente. Saludos, que descansen.